En este anime, una chica borracha se despierta en la cama de un estudiante de instituto e inmediatamente se arrepiente. Esta historia sigue la vida de una chica llamada Akane. Es una estudiante universitaria de 20 años que se despierta mareada, preguntándose de quién es la voz que está oyendo a altas horas de la madrugada. Se levanta y, al ver a un desconocido en su habitación, se pregunta qué demonios está pasando. Cuando el chico se acerca a ella, Akane empieza a recordar cómo ayer estuvo bebiendo mucho, y mientras bebía este chico estaba sentado frente a ella. Se acuerda de que se llama Yamada, y ahora, temiendo que se le haya caído la guinda del pastel con el chico del instituto, entra en pánico. A este momento volvimos hace una semana, en una tienda donde Akane estaba tomando un café con su novio, Takuma. Ella estaba muy feliz, pero esa felicidad pronto termina cuando Takuma confiesa que le gusta a otra persona y dice que quiere terminar la relación, lo que deja a Akane completamente devastada. La escena cambia a Akane en casa, donde está sentada y deprimida cuando se entera de que la chica por la que Takuma la dejó es en realidad una amiga online que conoció en un videojuego, y lo más gracioso es que nunca la ha visto. Momo, al oír esto, no puede evitar reírse de toda la situación, pero le dice a Akane que mire el lado positivo de esta ruptura, ya que Takuma al menos le ha confesado lo que realmente sentía y no se ha ido con la chica a sus espaldas. Momo tiene un trabajo a tiempo parcial, así que ya se marcha, pero antes de irse, le dice a Akane que no se desanime para siempre. Cuando se marcha, Akane enciende su portátil y se conecta a un juego llamado Bosque del Salvador. Recuerda cómo, a pesar de no tener ningún interés en los videojuegos, acabó decidiendo jugar a este juego solo para poder pasar un poco más de tiempo con Takuma. Comprueba su lista de amigos y se da cuenta de que él la ha borrado de la suya. De repente, Akane se enfada mucho y descarga su rabia contra los monstruos débiles y utiliza todo tipo de ataques especiales contra ellos. Pero pronto se da cuenta de que hay un mago a su lado. Comprueba su perfil y se da cuenta de que es uno de los miembros de su gremio, llamado Yamada. Comienza una conversación preguntándole quién es. Sin embargo, Yamada tarda 2 minutos enteros en responder con un simple hola, y Akane le pregunta si ha venido a cazar. Sin embargo, Yamada vuelve a tardar más de 2 minutos en contestar que sí. Akane se da cuenta de que, definitivamente, es una persona muy poco sociable. Yamada le pregunta si está tratando de encontrar un objeto raro en este coto de casa, pero Akane se niega, diciendo que, como fue abandonada, estaba descargando toda su ira contra los monstruos, así que miente y dice que está buscando algo especial. Sin embargo, una vez más, Yamada tarda 2 minutos enteros en contestar, y esta vez le pregunta si puede dejarle este coto de casa si no está buscando un objeto raro, lo que enfada mucho a Akane, y al ver que no tiene ningún interés en hablar con ella, le dice que se vaya a otro coto de casa, porque este lo encontró ella primero. Yamada solo dice ok y se va. Akane esperaba que él reaccionara un poco, pero el hecho de que no reaccionara la enfadó aún más. Se da cuenta de que por eso odia a los jugadores y, tras calmarse, recibe una notificación de un evento por el primer aniversario que se celebrará dentro de 2 días. Akane sabe que ese es el lugar al que Takuma seguramente irá con su nueva novia. Ahora, depende de ella decidir si quiere deprimirse o si aprovechará esta oportunidad para hacer que Takuma se arrepienta de haberla dejado. Le cuenta a Momo su plan de maximizar su belleza para que Takuma se arrepienta de haber perdido a una chica tan guapa como ella. Así que, tras comprarse ropa nueva, cortarse el pelo y darse un masaje, potencia al máximo su encanto y llega al evento. Le sorprende ver a tanta gente en un evento para un juego que solo tiene 1 año. Poco después, ve a Takuma con su nueva novia. Ella intenta que él se fije en ella, pero acaba chocando con alguien y se cae. Akane empieza a sentirse muy mal y desea desaparecer. Justo entonces, un chico se le acerca y le devuelve el zapato. Akane se queda atónita al ver lo guapo que es este chico. Se disculpa por no haberle prestado atención delante de él y rápidamente le explica cómo fue abandonada y lo patética que se ha vuelto su vida desde entonces. Sin embargo, el chico se limita a responder de forma muy poco interesada y ella se disculpa por haber dicho algo tan innecesario. Pero cuando el chico responde solo con un vale, Akane siente como si estuviera hablando con Yamada. Mientras él se aleja, ella le llama por su nombre y cuando él se da la vuelta, se da cuenta de que realmente es Yamada. En ese momento, Takuma se fija en ello. Rápidamente se sorprende y pregunta cómo es posible. Akane cree que está hablando de ella, así que intenta presumir de su gran belleza, pero en realidad Takuma es un gran fan de Yamada. Esto se debe a que Yamada es un famoso jugador profesional de FPS. Akane, sabiendo que Yamada es famoso, tiene una gran idea. Ella le dice a Takuma que no sea tan casual con su novio, y Takuma finalmente se da cuenta de que Akane también está aquí. Le pregunta por qué ha venido, ya que ni siquiera le gustan los juegos, así que Akane le dice que está aquí con su nuevo novio. Yamada se niega a decir que está saliendo, pero Akane le ruega que finja
por su bien. Incluso le soborna con un código de evento de juego súper raro, lo que hace que Yamada acepte rápidamente la oferta y empiece a fingir. Cuando descubre que están saliendo, Takuma se queda destrozado. No porque Akane haya conseguido un nuevo novio, sino porque Akane se acercó a Yamada antes que él. Akane aún no se había dado cuenta de esto, y solo con ver a Takuma de rodillas, siente que ha ganado completamente su batalla. Sin embargo, la forma en que Takuma es consolado por su novia le hace darse cuenta de que, aunque ha ganado la batalla, ha perdido la guerra. En el restaurante, Yamada, sentado y deprimido, pregunta si puede marcharse ya, pero Akane no se lo permite. Ella le pregunta por qué no puede hacerle compañía a un universitario triste. Dice que hoy quería presumir de belleza, pero al ver lo felices que estaban juntos, su exnovio y su actual novia, le entraron ganas de llorar. Se calma un poco y le pregunta a Yamada a qué se refería exactamente Takuma cuando le llamó futbolista profesional. Yamada dice que esto significa que recibe dinero por jugar. Tiene un equipo que participa en juegos FPS competitivos. Sin embargo, Akane ni siquiera sabe lo que es FPS y Yamada ni siquiera se molesta en explicárselo. Ella le pregunta en qué curso está y, sabiendo que es estudiante de tercero de bachillerato, le aconseja que no sea tan frío a tan temprana edad, pues de lo contrario no será popular entre las chicas. Yamada dice que no es popular y que ni siquiera tiene novia, y Akane se queda estupefacta porque si un hombre tan guapo no tiene novia, ¿quién demonios va a conseguir una? Antes de que ella pueda responder nada, Yamada dice que no le interesa nada el romance y que solo centra su vida en jugar a juegos que le resultan interesantes. Al oír hablar de juegos, Akane vuelve a acordarse de Takuma. Va al baño, donde se da cuenta de que su ropa recién comprada está sucia y de que le duele la pierna. Ahora se arrepiente de haber ido al evento, y cuando vuelve del baño se da cuenta de que Yamada no está allí. No puede culparle por haberse ido. Después de todo, ella se estaba obligando a quedarse allí. Sobre todo, tiene que acostumbrarse a estar sola a partir de ahora. Pero entonces llega Yamada y la ve llorar. Le dice que se siente y coge unas vendas sencillas que acaba de comprar. Después de ponérselos, Akane le pregunta por qué se ha desviado de su camino para comprarlo. Yamada dice que se preocupó al ver su herida. No es para tanto. Akane está encantada y le dice que coma lo que quiera, porque hoy todo corre de su cuenta. Pero acaba bebiendo tanto que cuando se despierta está en casa de Yamada. Entra en pánico y pregunta si realmente lo hicieron, pero Yamada le asegura que no pasó nada de eso. Explica que, tras el colapso, tenía dos opciones: dejarla en la calle o llevársela a casa. Obviamente, no podía elegir la primera opción, así que eligió la segunda y la llevó a casa. También dice que ella estaba tan triste por la ruptura que le abrazó con fuerza y empezó a llorar, y un rato después incluso vomitó sobre su ropa. Akane está muy avergonzada de sí misma. Le pregunta a Yamada cómo puede devolverle su amabilidad, pero Yamada le dice simplemente que eso será suficiente. Pero antes de irse, le dice que coja la ropa limpia del baño. Tras cambiarse, Akane vuelve a disculparse y se marcha. Se siente tan patética y desdichada que quiere desaparecer. Un rato después llega a casa y se da cuenta de que le falta el collar. Entra en pánico y lo busca por toda la casa, pero no lo encuentra por ninguna parte. Este collar fue el primer regalo que recibió de Takuma y no quiere perderlo, así que empieza a preguntarse dónde podría estar. Se pregunta si estará en el piso de Yamada, así que entra en el juego para preguntarle, pero él no está conectado. Mientras sigue en el juego, Akane acaba siendo saludada por Ruri, la maestra del gremio, pero como Akane se queda quieta y no contesta, Ruri le pregunta si todo va bien. Akane considera a Ruri una gran amiga, así que le cuenta todo lo que ha pasado desde su ruptura. Ruri la escucha con calma y la consuela. Poco después, Yamada por fin se conecta. Akane intenta hablar con él, pero como está ocupado hablando con Ruri, no presta atención a su mensaje. Cuando se da cuenta de su mensaje, le responde que no sabe nada de ese collar, lo que entristece aún más a Akane, que intenta imaginar dónde podría estar ese collar. Ella no cree que esté en el restaurante, porque recuerda habérselo puesto al salir del baño. Por otro lado, Yamada le pregunta a Ruri por qué el almacén del gremio está lleno de objetos inútiles. Él siempre lo limpia, pero alguien sigue llenándolo de objetos de bajo nivel. Ruri dice que algún jugador podría estar haciéndolo por buena voluntad, y esto hace que Akane quiera decir que es ella quien lo hace. Pero entonces, Yamada pregunta quién en su sano juicio guardaría armas tan malas que ni siquiera los principiantes las usarían. Ruri le dice a Yamada que no sea tan duro. Le dice a Yamada que el jugador que guardó esos objetos puede acabar leyendo su conversación. En ese momento Akane se acerca y admite que ella lo hizo. Ruri intenta consolarla, diciendo que los objetos no son tan malos, pero Yamada es muy directo y le dice que los tire inmediatamente. Le dice que sea más selectiva, ya que el almacenamiento es limitado. Al salir del juego, Yamada pisa algo y se da cuenta de que es el collar de Akane.
Al otro lado de la pantalla, Akane está muy enfadada con Yamada. Al día siguiente, en la cafetería de la universidad, Akane comparte todo lo sucedido con Momo. Momo se emociona al enterarse de que Akane pasó toda una noche con un jugador muy sexy. Le pregunta curiosa si lo hizo con él, pero cuando se entera de que no pasó nada, se siente un poco decepcionada con su amiga. Aún así, Akane sigue preguntándose qué va a hacer con el collar que le regaló Takuma. Momo le pregunta por qué aún no ha olvidado ese objeto, pero Akane lo ignora, lamentando que siempre programe su vida pensando solo en Takuma. Empezó a jugar juegos solo para pasar un poco más de tiempo con él. Además, le preparaba el almuerzo todos los días. Sin embargo, Momo le dice a Akane que se olvide de él. De lo contrario, se enfadará mucho con él. Después, de camino a casa, Akane se pregunta qué debería hacer cuando llegue a casa. Antes, solía pasar el tiempo con Takuma, pero ahora estar sola es demasiado aburrido. Y luego está Yamada, y como siempre la hace sentir mal, ni siquiera quiere entrar en el juego. Justo entonces, ve a dos chicas de instituto confesando su amor a un chico. Akane recuerda sus años de instituto, cuando también se confesó con un chico que estaba en su último año. Echa muchísimo de menos aquellos días, pero justo cuando está a punto de marcharse, se da cuenta de que el chico es Yamada. En casa, les dice a las chicas que ya ha pasado más de un minuto y aún no han dicho nada. Les pregunta directamente si tardarán mucho, ya que tiene que ir a casa a limpiar un calabozo. Y justo cuando está a punto de negárselo rotundamente a la chica, sin escuchar siquiera lo que tiene que decir, Akane se le acerca y le pregunta cómo puede ser tan grosero con unas chicas que se han armado de valor para confesar su amor. Ella le dice a Yamada que al menos debería haberlas escuchado hasta el final, pero extrañamente Yamada se da cuenta ahora de que las chicas en realidad se estaban confesando con él. Akane se queda estupefacta al ver lo inconsciente que es de las emociones ajenas. Yamada pronto recuerda el collar y se disculpa por habérselo quedado, pero Akane comprende por fin que hasta Dios le está diciendo que no debe volver con Takuma, ni siquiera pensar en él. Se despide de Yamada. Sin embargo, Yamada la detiene y le da su paraguas. Antes de marcharse, le dice a Akane que no tiene por qué devolvérselo. Después de eso, la escena cambia a la noche, donde Akane está acostada en su cama, todavía sufriendo por la ruptura. En ese momento, alguien llama al timbre. Ella abre la puerta y recibe una carta. Resulta que su madre está convirtiendo la antigua habitación de Akane en una sala de entrenamiento, así que le devuelve todas sus cosas viejas. Akane entra en pánico y le pide ayuda a Momo, pero esta le dice enfadada que lo tire todo, especialmente el gran osito de peluche. Akane está muy apegada a las cosas y le cuesta desprenderse de ellas, y en cuanto al último objeto, Momo le pregunta qué quiere conservar, si el paraguas o el collar roto. Akane recuerda las palabras de Yamada, que le dijo que fuera más relativa con lo que quería conservar. Akane decide tirar los dos y opta por quedarse con el osito de peluche que le regaló su difunta abuela. Está un poco deprimida porque quería quedárselo todo, así que para animarla, Momo decide hacerle un regalo. Así, a las 22:30 en casa de Yamada, que está durmiendo plácidamente, cuando de repente alguien llama al timbre de su puerta. Se encuentra con Akane y Momo, que están completamente borrachas. Akane le devuelve el paraguas y, mirándole a la cara, le pregunta por qué parece tan enfadado. Momo se disculpa en nombre de Akane y le pregunta a Yamada si quiere casarse con ella. Yamada se enfada mucho y les dice que se vayan o llamará a la policía. Akane dice que solo quiere darle las gracias. Dice que ese día en el pub fue muy difícil para ella y que si hubiera estado sola ese día habría sido horrible, pero él le prestó atención y se quedó con ella. Incluso la ayudó, así que quería agradecérselo. Tras decirle esto, se despide definitivamente de él, creyendo que probablemente no volverán a verse. Pero antes de irse, Yamada le dice a Akane que Ruri está preocupada por ella y que cuando tenga algo de tiempo libre, le gustaría que se uniera al juego. Akane se alegra al oír esto, y al día siguiente en el restaurante, Akane participa en una reunión de grupo que Momo ha organizado para ella. En esta cita, hay un chico que no para de tirarle los tejos, pero a ella no le interesa en absoluto y quiere irse a casa. Y después de aguantarlo de alguna manera, de camino a casa Momo se enfada con Akane por no tomarse en serio estas citas. Le advierte que si no olvida a Takuma, acabará sola toda su vida. En casa, después de ducharse, Akane coge un zumo y un paquete de patatas fritas y se pone a jugar. Sin embargo, se da cuenta de que no hay nadie en la sala del gremio. Mira a su alrededor y ve a Yamada y Ruri juntos, pero justo cuando está a punto de escribir algo, lee su charla. Ruri recuerda los días en que Yamada y ella estaban solos en el gremio y que ahora tienen más miembros en el gremio, y eso le gusta mucho. Sin embargo, también echa de menos aquellos días en los que solo estaban ellos. Yamada está de acuerdo, ya que es más fácil hablar con ella que con los demás. Ruri se fija en Akane y la deja entrar para hablar, pero Yamada termina de hacer el artículo y antes de irse, le dice a Ruri que la llamará más tarde. Akane se da cuenta de que nunca ha visto a Yamada hablar
hablar con otros miembros del gremio, como lo hace con Ruri. Se pregunta si están saliendo, pero luego se pregunta por qué le molesta tanto. Sin embargo, incluso al día siguiente en la universidad, sigue pensando en ellos, siente curiosidad y quiere echar un vistazo a las redes sociales de Yamato, pero se detiene porque es casi como si lo estuviera acosando. De camino a casa, el chico de la reunión de ayer saluda a Akane. Akane no recuerda su nombre, pero tras sus peticiones, camina con él hasta la estación. Incluso en el camino, se pregunta qué son esos extraños sentimientos que está desarrollando, pero en ese momento se da cuenta de que hay una chica con Yamada. Al ver esto, Akane inmediatamente se pregunta si Yamada le mintió acerca de no tener novia, pero luego se pregunta de nuevo por qué está tan preocupada por ello. En casa, Akane recibe un mensaje de Ruri, invitándola a una reunión con otros miembros del gremio. Akane sospecha que la chica que ha visto hoy podría ser la propia Ruri. No quiere ir a la cita, pero después de que Ruri siga invitándola, acaba accediendo. Finalmente, el domingo, Akane se despierta, se prepara, desayuna, se viste y se va. Y aunque al principio no le interesaba ir, ahora está ansiosa. Intenta utilizar Google Maps para encontrar el lugar, pero a pesar de ello, tiene problemas para localizar la cafetería. Justo en ese momento, alguien choca con ella y se le cae el móvil. El chico coge el teléfono y mirándola sonríe y le pregunta a Akane si puede guiarla hasta la cafetería. Por el camino, el chico le cuenta que ha empezado a jugar a Forest of Savior con su amigo e incluso ha creado un gremio. Habla de lo genial que es el juego, aunque los gráficos no sean tan asombrosos. Al verle tan emocionado, Akane se pregunta por qué le está contando todo esto. Él le pregunta su opinión sobre el juego, y Akane dice que ella es solo una principiante, pero que desde que tiene un buen maestro de gremio con el que puede hablar de cualquier cosa, está disfrutando mucho del juego. Justo entonces, la misma cueva de ayer les llama, y Akane confirma que es Ruri. Mira a su alrededor y también se da cuenta de que Yamada está allí. Va a saludarle, pero entonces Ruri se pone celosa. Akane se disculpa y se da cuenta de que su aspecto es un poco diferente al del juego. Mientras todos están sentados en el café, Akane se pregunta quiénes son esas dos. Intenta hablar con Ruri, pero esta le dice que no se llama Ruri, sino Runa. Akane está confundida y se pregunta quién es Ruri, y Runa le pregunta a Akane por qué está sentada en su reunión del gremio en primer lugar. Ella le dice que se vaya, lo que hace que Akane se sienta muy incómoda. Yamada le dice entonces a Sasaki que haga una breve presentación. Sasaki se disculpa por no haberlo hecho antes y se presenta como el jugador que interpreta a Ruri. Akane está desolada. Se pregunta cómo es posible. Se pone furiosa y le pregunta a Sasaki cómo puede hacer eso, ya que incluso compartió todas sus cosas personales con él, solo porque pensaba que Ruri era una chica. Sasaki, en su defensa, dice que todas las cosas que ella compartía eran con Ruri, no con él. Akane está demasiado sorprendida para decir nada más. Entonces Kamota se presenta, y luego Runa, y nos enteramos de que es la hermana pequeña de Sasaki. Todo el tiempo, Akane intenta evitar el contacto visual con Runa, porque la mira fijamente sin parar. Se pregunta si ha cometido un error viniendo aquí, pero una cosa buena de este encuentro es que antes, cuando vio a Yamada con Ruri, en realidad estaba con un hombre y no con una chica. Pensó que había mentido al decir que no tenía novia, pero ahora se alegra de que no mintiera. Pero entonces Runa le pregunta a Akane qué quiere decir con eso de que se alegra. Le pregunta sin rodeos si está enamorada de Yamada. Sasaki calla rápidamente a Runa y se disculpa en su nombre, pero Akane se pregunta por qué se siente tan aliviada al oírlo. No sabe qué extraña sensación tiene siempre que ve a Yamada, y como está tan ensimismada se le cae accidentalmente el vaso. Está a punto de cogerlo, pero Yamada la detiene y le dice que deje que lo recoja el personal, ya que podría hacerse daño. Akane retira rápidamente la mano y empieza a sonrojarse mucho. Yamada necesita ir al baño, así que se excusa diciendo que necesita salir un rato. Poco después, Sasaki también se marcha. Después de que los dos se van, Runa sigue mirando a Akane, lo que la hace sentir muy incómoda. Afuera, Sasaki le pregunta a Yamada por qué mintió sobre el uso del baño. Yamada dice que Akane estaba insinuando que él debía desaparecer completamente de su vista, pero Sasaki le dice que ella solo parecía avergonzada. Yamada está confuso y pregunta por qué iba a estar avergonzada, pero Sasaki dice que eso es algo que él tiene que averiguar. Ahora empieza a preocuparse por su amigo. Le dice a Yamada que su indiferencia hacia las chicas no es normal y que si sigue con su actitud despistada, no será capaz de entenderla. Al oír esto, Yamada recuerda el incidente que fue la razón principal de su actual actitud hacia las mujeres. Al caer la tarde, la reunión llega a su fin y todos se separan, e incluso ahora Runa mira a Akane con cara de fastidio.
En el tren, como la estación de Akane y Yamada es la misma, van juntos, pero permanecen en un incómodo silencio. Y tras una repentina turbulencia, Yamada cambia de lado con Akane para que ella esté en el lado más seguro. Pronto, Akane se da cuenta de que las chicas miran en su dirección, pero enseguida se da cuenta de que las chicas miran a Yamada, lo que la lleva a admitir que realmente es muy guapo. Incluso el día que lo conoció, quedó encantada con su belleza. Por ello, piensa que lo que siente por él es solo atracción y no amor. Ella le pregunta a Yamada qué va a cenar, y cuando él dice que va a tomar pudding, Akane se ríe, pero en realidad él compra el pudding. Resulta que Yamada no cocina y solo come en tiendas de conveniencia. Akane no quiere meterse en la vida de nadie, pero no le gusta que su dieta no sea sana. Le dice que espere 10 minutos, mientras ella va a su piso a preparar rápidamente una cena nutritiva. Consigue preparar rápidamente curry, arroz y ensalada, y le dice a Yamada que no se coma el pudding hasta después. Justo entonces, Akane recibe una llamada de un número desconocido. Descuelga y es Runa quien la ha llamado. Runa se disculpa por lo de hoy. Dice que quiere salir con ella para aclarar el malentendido. Y Akane se alegra de oír eso, y Runa le dice el lugar, y dice que se verán el sábado. Emocionada, Akane se lo cuenta a Yamada. Akane está muy contenta de tener la oportunidad de acercarse a Runa. Cuando Yamada llega a casa, revisa su agenda y ve que tiene que dar clases particulares a Runa el sábado, por lo que se pregunta si no habrá oído a Akane equivocarse de día. La escena cambia a sábado, y Yamada recibe una llamada de Sasaki, preguntándole si irá a su casa a dar clases particulares, como habían planeado. Yamada dice que sí. Por otro lado, Akane llega al lugar como le dijo Runa. Sin embargo, hay un extraño sentado frente a ella. También fue llamado por Runa, pero a través de la cuenta del juego de Sasaki. Esto significa que está aquí para conocer a Ruri, y cree que Akane es la persona que interpreta al personaje. Y aunque Akane le ha dicho varias veces que ella no es quien él cree que es, el hombre no escucha, y en su lugar sigue hablando de cómo su sueño se hizo realidad cuando la conoció. Justo en ese momento, Akane recibe un mensaje de Runa, diciendo que ella no asistirá hoy, por lo que ha enviado a una de sus amigas en línea. Akane va inmediatamente al baño e intenta llamarla. Por otro lado, Yamada llega a casa de Sasaki, es recibido por la madre de ambos y llevado a la habitación de Runa. Antes de empezar la sesión, le pregunta a Runa si se le ha olvidado algo, y Runa le dice que no, que hoy no tiene nada que hacer. Yamada cree haber escuchado mal a Akane sobre el día en que iba a quedar con Runa, y justo cuando está a punto de empezar a enseñar a Runa, esta recibe una llamada de Akane. Yamada empieza a sospechar que algo va realmente mal. Al otro lado de la pantalla, Akane está sentada, pensando qué debe hacer con el desconocido, pero en ese momento el hombre empieza a llamar a la puerta, y mientras Akane tarda, él le pregunta si todo va bien. Akane se sobresalta al ver que él no duda en entrar en el baño de señoras. Entonces ella le dice que le duele el estómago, pero él no le hace caso y empieza a entrar a la fuerza. De vuelta en casa de Runa, esta le confiesa lo que le hizo a Akane, pero le asegura a Yamada que no tiene de qué preocuparse, porque ha enviado a un amigo jugador en su lugar. Yamada le pregunta quién es, y aunque Runa le dice que todo está bien, Yamada empieza a intuir que algo está a punto de salir mal. Decide ir a casa de Akane, pero Runa no quiere. Justo en ese momento llega Sasaki y es informado de la situación. Comprueba su ordenador y ve que Runa ha usado su cuenta para enviarle un mensaje, y mientras averigua la localización, Runa mira sus fotos con todos, preguntándose por qué las cosas no pueden seguir como están. Justo en ese momento llega Kamota, que, presa del pánico, pregunta si es cierto que Akane ha sido secuestrada por un canalla. Sasaki se da cuenta de que ha exagerado un poco, y rápidamente suben al coche y se dirigen al lugar. Dentro, Sasaki está muy enfadado y le dice a Runa que se disculpe con Akane cuando la encuentren, pero Runa se niega. Sasaki le cuenta que, debido a su carácter posesivo, no pudo conseguir amigos en su escuela. Akane solo quería ser su amiga, así que fue y lo hizo con ella. Cuando llegan al lugar, pronto la encuentran. Yamada se da cuenta de lo triste que está Akane, y justo cuando está a punto de marcharse, Kamota corre hacia ella y le dice que él se encargará a partir de ahora. Amenaza al hombre, diciendo que lo enviará a prisión por secuestro, y Akane se sorprende de verlos a todos aquí. Yamada se da cuenta de que tiene la pierna herida y le pregunta qué le ha pasado. El hombre responde que él es el responsable, diciendo que la asustó cuando fue al servicio de señoras. Sasaki siente curiosidad y pide más detalles. El hombre explica que tras descubrir que Akane tenía dolor de estómago, fue a comprar la medicina, pero cuando fue a dársela, ella se asustó y acabó haciéndose daño. Sasaki sigue molesto y le pregunta por qué entró en el baño de señoras. Mientras le interroga, Akane le pregunta a Yamada cómo se enteraron de que estaba aquí. Él dice que hoy era su día para dar clases particulares a Runa. Fue entonces cuando descubrió que ella le había jugado una mala pasada. Al oír esto,
Akane mira a Runa. Sin embargo, la chica empieza a correr. Akane intenta detenerla, pero termina golpeándose en el mismo lugar que antes. Y al ver lo mucho que sufre Akane, Runa regresa y comienza a preocuparse por su lesión. Y ahora que Akane está a salvo, Sasaki le dice a Runa que es hora de que la sermonee. Runa le pide ayuda a Yamada, pero él le dice que lo que hizo hoy fue una broma peligrosa. Mientras Sasaki se lleva a Runa, Akane les interrumpe y dice que le duele el estómago. Pide que le traigan una medicina. El chico dice que ya la ha comprado, pero Akane le manda callar y dice que quiere otra diferente. Les dice a todos que vayan a por él y les pide que dejen a Runa quedarse para hacerle compañía. Runa teme que le griten, pero para su sorpresa, Akane le pregunta qué nivel tiene en el juego. Runa dice que tiene 2 personajes al máximo nivel. Akane se entristece un poco al oír esto, porque entonces no podrán casarse juntos. Resulta que antes, cuando le pidió a Yamada que la acompañara, él le dijo que debido a la diferencia de nivel, recibiría una penalización de XP, pero Runa dice que eso no le importa. Pero sigue confundida por el hecho de que Akane no esté enfadada con ella después de lo que hizo. Akane dice que eso no le importa, que lo que le importaba era ver lo preocupada que estaba al verla sufrir. Akane le dice a Runa que quiere llevarse bien con ella porque puede ver lo mucho que valora a la gente que la rodea. Así que hoy tenía intención de hablar con ella y pedirle permiso para entrar en su círculo de amistades. Runa se emociona y se disculpa por haber sido una mala chica. Promete que a partir de ahora se portará bien. Cuando los demás regresan con la medicina, se alegran de ver lo bien que están las dos. Al ver la sonrisa de Akane, Yamada siente algo extraño. Ahora que Runa y Akane se llevan bien, empiezan a pasar mucho tiempo juntas. Runa acaba adorando el tiempo que pasa con Akane y la considera una hermana mayor. Pero debido a su naturaleza posesiva, odia a Momo y no le gusta que pase tiempo en casa de Akane. Sin embargo, hoy Momo está deprimida, porque incluso después de acudir a varias citas en grupo, aún no ha encontrado a su amor. Según sus cálculos, planeaba casarse en cuanto terminara la universidad. Sin embargo, ni siquiera ama a nadie. Y ver a Akane ocupada, disfrutando de un juego, en lugar de escuchar la trágica historia de su vida, la enfurece. Le pregunta a Akane si ha pasado algo entre ella y Yamada. Entonces Akane dice que no hay nada de eso entre ellos. Sin embargo, revela que desde entonces se han vuelto un poco más cercanos. Justo en ese momento, Yamada se conecta y Akane muestra emocionada sus nuevas botas con atributos de inteligencia iguales a los de él. Sin embargo, Yamada, con cara de decepción, dice que él es un mago, así que necesita una bota que dé inteligencia, y como ella es una paladín, necesita vitalidad, así que se ha equivocado por completo. Esto deprime mucho a Akane, y al verla así, le pregunta si quiere algo del equipo que recibió como recompensa. Akane se niega, diciendo que se va de casa y que comprará algo más, y al oír esto, Yamada le desea buena suerte. Akane se sorprende al ver que, por primera vez, le ha enviado un emoji sonriente, y al verla tan feliz y disfrutando del juego, Momo le dice a Akane que salga con ella a otra cita en grupo, ya que Momo quiere que Akane la ayude a conseguir marido. Akane acepta, pero justo cuando está a punto de desconectarse, su portátil se estropea. Una hora más tarde, Sasaki es informado de la situación y puede entender por qué ha sucedido. Resulta que la última actualización del juego era demasiado pesada para los ordenadores pequeños. Rune dice que Akane está muy triste porque para volver a jugar tendrá que ahorrar dinero para comprarse un ordenador nuevo. Al oír esto, a Sasaki se le ocurre una solución. Al día siguiente, alguien llama al timbre de la casa de Akane. Va a comprobarlo, y cuando ve que es Yamada, se sorprende. Resulta que ayer, después de que Sasaki fuera informado de la situación, llamó a Yamada y le pidió que arreglara el portátil de Akane. Al principio, Yamada no quería ir, y le dijo a Sasaki que fuera él, porque se le dan mucho mejor estas cosas. Pero cuando Sasaki le dijo que Akane estaba muy triste, Yamada empezó a imaginarse su cara triste, e incluso recordó la vez que la vio muy triste. E imaginarse su cara triste le hizo recordar lo ilusionada que estaba ella por volver a ir de casa. Así que al final accedió. Antes de que empiece el concierto, Yamada le dice a Akane que no se haga muchas ilusiones, y Akane le pregunta a Yamada si es seguro dejar su ropa interior a la vista. Akane se sobresalta y al instante los coge, y mientras traen zumo y galletas, Yamada recuerda algo y le dice a Akane que el curry que le dio estaba muy rico. Akane se alegra al oír esto, y también al verlos juntos, Akane desea que pronto sean pareja. Hace una foto y se la envía a Sasaki, comentando lo guapos que están juntos. A Sasaki le gusta mucho la foto y le encarga a su hermana que los acerque aún más. Mientras Akane prepara la comida, Rune le pregunta si quiere darse un baño, pero cuando ella se niega, Rune se deprime. Pide un trozo de pan y
y se lo mete en la boca. Pero cuando Akane se lo come, Rune dice que no debería habérselo comido. Simplemente levanta a Akane y la lanza hacia Yamada. Akane se enfada un poco, pero al levantarse, su pelo acaba en sus ojos. Ella se preocupa e intenta mirarle. Pero al verla tan preocupada, Yamada percibe algo extraño y le dice que todo está bien. Se levanta y va a buscar las herramientas que necesita para su reparación. Fuera, el corazón de Yamada late con fuerza. En este punto, nos lleva a flashbacks de su pasado, cuando había una chica en su clase a la que los demás acosaban mucho por ser fea, pero ella conseguía aguantar las críticas, porque Yamada estaba con ella. Sin embargo, un día, cuando ella le preguntó si se quedaría siempre a su lado, él le dijo sin rodeos que no. De vuelta al presente, Yamada compra sus provisiones en la tienda y está a punto de marcharse. Cuando el dependiente le pregunta si quiere charlar con él, Yamada se niega diciendo que está un poco ocupado. Se pregunta por qué está tan triste y de qué podría hablar con la dependienta de una tienda. Sabe que las emociones femeninas son algo que no puede entender, así que cree que es mejor mantenerse alejado de ella. Cuando vuelve, ve que Akane le ha preparado la comida y está echándose la siesta con Runa. Sin hacer mucho ruido, empieza a arreglar el portátil, pero entonces mira a Akane, que duerme con el pelo recogido. Se acerca a ella y le quita el clip. La mira fijamente, intentando comprender qué emociones está sintiendo últimamente. En ese momento alguien llama al timbre. Va a comprobarlo y se da cuenta de que es la misma persona del evento. Takuma se sobresalta y le pregunta qué hace aquí. Le pregunta a Yamada si realmente está saliendo con Akane. En el evento, se dio cuenta de que ella estaba tratando de vengarse de él. Entonces pensó que ella debía estar mintiendo, pero verlo aquí es una completa sorpresa. En cuanto a por qué ha venido hoy, le devuelve las fiambreras que Akane le había hecho. Sabe que probablemente ella no quiera mirarle a la cara, así que le pide a Yamada que se las dé, sin decirle que ha venido. Al marcharse, le dice a Yamada que animará a su equipo en el próximo torneo. Cuando Takuma se marcha, llega Akane. Yamada le da las fiambreras y le dice que acaban de nacer aquí. Obviamente, en cuanto Akane los ve, se da cuenta de lo que ha pasado, pero se echa a reír y le dice a Yamada que la próxima vez invente una mentira mejor. Al entrar en la casa, él le devuelve el cargador y Akane se disculpa, pues cree que se le habrá caído mientras dormía. Lo que no sabía es que fue Yamada quien lo cogió. Yamada revela que se lo quitó él mismo, lo que deja a Akane confusa. Ella le pregunta por qué, y Yamada responde que por alguna razón le apetecía hacerlo. Justo entonces, recibe una llamada de Sasaki, y mientras habla con él, Akane se pregunta qué está pasando. Y una hora más tarde, Yamada terminó por fin de arreglar su portátil. Ha hecho magia añadiendo una GPU externa, duplicando la RAM y sustituyendo el disco duro por un SSD. Akane no entiende qué son estas cosas, pero agradece a Yamada su ayuda. Al final de la tarde, hace su entrevista a tiempo parcial y la seleccionan en la tienda. Se lo cuenta a Momo, y cuando le preguntan por qué ha decidido trabajar, Akane dice que es porque las piezas que se usan en su portátil son muy caras, y aunque Sasaki y Yamada le han dicho que no tiene que pagar, ella quiere cubrir al menos la mitad del coste. En casa, cuando llega, se conecta al juego y se encuentra con Ruri, y ahora que Akane sabe que es el personaje de Sasaki, le da vueltas a su imaginación. Un rato después, conoce por primera vez al personaje de Kamota. Es tan pequeño que Akane tiene problemas para identificarlo. Justo en ese momento, Akane recuerda algo y le pregunta a Sasaki la cantidad total que se ha gastado en su portátil, pero Sasaki no quiere decírselo y le dice que es un secreto. Akane insiste en pagar al menos la mitad de los gastos, así que Sasaki piensa en distintas formas de hacérselo pagar. La escena se traslada a la escuela de Yamada, y como de costumbre, las chicas no pueden apartar los ojos de él, especialmente las de primer curso. Después de ocuparse de la basura, una de las chicas de su clase le dice que su teléfono está sonando. Se acerca y se da cuenta de que hay una toalla debajo del teléfono. La presidenta de la clase dice que el teléfono vibraba y hacía mucho ruido, así que lo puso allí. Yamada le pide disculpas y le devuelve la toalla. Le dice a Yamada que ayer vio su retransmisión en directo y se dio cuenta de que no tenía buena puntería. Le pregunta si es porque pasa demasiado tiempo jugando a juegos de fantasía, y Yamada se disculpa y promete que lo hará lo mejor posible en la próxima partida. Al mirar su teléfono, Sasaki le informa de que todos los miembros del gremio van a participar en su festival cultural. Al día siguiente, Akane se encuentra con Runa y Kamoto en la escuela de Yamada. Pronto llega también Sasaki,
que está súper emocionado por su obsesión con los festivales culturales. La madrina de hoy es Akane. Ella es quien pagará todo lo que todos coman y compren aquí. Anima a Runa a comer lo que quiera, pero sigue estando nerviosa. Esto se debe a que el año que viene, Runa estudiará en este instituto. Afortunadamente, Akane la consuela y le dice que todo irá bien. Y mientras Kamoto y Sasaki están ocupados en una casa encantada, Akane y Runa van a divertirse con otra cosa. Sin embargo, a Runa le empieza a doler el estómago porque está nerviosa, así que mientras va al baño, Akane la espera afuera. Se pregunta si Yamada podría pasar algún tiempo con ellas. Incluso intenta preguntarle, pero luego se detiene, ya que al parecer estaba interesada en verle. Tras varios minutos en los que Runa no aparece, Akane empieza a preguntarse si debería entrar, pero justo entonces llega Yamada. Akane se sorprende al verle. Ella le pregunta si la ha visto antes. Yamada dice que sí, pero pregunta por qué está sola. Mientras Akane explica lo sucedido, Tsubaki los mira. La escena cambia a la enfermería, donde Runa se somete a una revisión y le aseguran que no es nada grave, solo necesita descansar. Yamada se ve obligado a contárselo a Sasaki, pero Runa le pide que no lo haga o se preocupará por ella y la enviará de vuelta a casa. Dice que no ha comido nada desde la mañana, porque quería comer muchas cosas aquí. Akane sugiere a Runa que descanse un rato, mientras ella sale a comprar lo que quiera. Runa acepta y hace una lista de todo lo que quiere probar, y como Akane no está familiarizada con la escuela, Yamada se ofrece a ser su guía. Sin embargo, cuando empiezan a caminar juntos, todas las chicas empiezan a cotillear y a preguntarse quién es la chica fea que está a su lado. Akane teme por su vida y empieza a caminar delante, por si alguien la apuñala por detrás. Justo entonces, Yamada tropieza accidentalmente con su profesor de deporte. Rápidamente se disculpa, pero el profesor expresa lo feliz que está al saber que Yamada finalmente representará a la escuela en el concurso de belleza, y al verlo con una chica, se siente orgulloso de que Yamada finalmente haya conseguido novia. El profesor pregunta a Akane de qué escuela es, pero en cuanto Akane dice que es una estudiante universitaria de tercer curso, todas las chicas empiezan a flipar. El profesor está aún más orgulloso de Yamada, pero las chicas no, se arman de valor y le preguntan por qué sale con una estudiante universitaria. Unos minutos después, Yamada y Akane consiguen por fin deshacerse de las chicas, pero ella está agotada tras tener que aclarar todos los malentendidos. Poco después llegan Sasaki y Kamota. Akane comparte con Sasaki lo sucedido. Sasaki puede entenderlo, porque el año pasado le pasó algo parecido a Runa, pero le pregunta a Akane que si está tan preocupada por eso, ¿por qué no sale con Yamada? Akane empieza a sonrojarse, y cuando le pregunta a Yamada al respecto, este le dice que no le importa, pero al ver que Akane se está asustando totalmente, Sasaki le dice que todo era una broma, que se relaje. Akane, al ver la cara de Yamada, se da cuenta de que él también estaba en el ajo. Ella se avergüenza y les dice a ambos que los odia. Sasaki se siente mal y decide ir tras ella para disculparse, pero sin perder tiempo, Yamada se marcha. En el camino, Akane se regaña por no haber manejado la situación con más madurez y, perdida en sus pensamientos, termina chocando con Tsubaki. Tsubaki le dice que no corra por el pasillo, pero al ver a Yamada, Akane sale corriendo de nuevo. Tsubaki le pregunta a Yamada si está con él, pero este la ignora y va tras Akane, mientras le dice que no corra porque es peligroso. Akane se sorprende de que, por primera vez, Yamada la haya llamado por su nombre. Akane comenta esto, y Yamada se niega a admitir haber dicho su nombre. Akane revela entonces que estaba convencida y que él ni siquiera sabía su nombre. Sin embargo, antes de que puedan charlar, se ven rodeados por varias chicas, por lo que Akane se lleva a Yamada a un lugar desierto. Yamada se disculpa, no quiso provocarla. Actuó con naturalidad al hacer esa broma con Sasaki. Akane dice que está bien, revelando que no está enfadada. Yamada se queda confuso, porque hace unos minutos estaba muy enfadada. Se pregunta si estaba equivocado al respecto. Entonces, Akane dice que no estaba enfadada, solo avergonzada. Yamada, sabiendo que no está ni estaba enfadada, decide alegrarse, y cuando está a punto de marcharse, le pregunta qué habría pasado si se hubiera tomado la broma en serio, y le dice que sí, que realmente habría aceptado salir con ella. Yamada tarda en contestar, pero justo cuando está a punto de hacerlo, Akane le interrumpe y le dice que solo estaba bromeando. Se aleja y se pregunta qué le pasa hoy. Sin embargo, Yamada sigue contestando. Dice que sería un honor para alguien como él salir con una mujer tan hermosa como ella, y esto deja a Akane completamente boquiabierta, porque fue algo tan inesperado. No se había dado cuenta de que Yamada tenía semejante imagen de ella. Después de eso, como prometió, Akane toma lo que Runa quería, y con eso el festival cultural finalmente termina. La escena cambia a una semana después. Akane está haciendo su trabajo en la tienda, y el cliente es Yamada, y no porque él quiera venir, sino porque ella le ha obligado. Ella le dice que
espere fuera mientras termina su turno. La compañera de trabajo de Akane, al ver a un hombre tan guapo, le pregunta si están saliendo. Akane lo niega y le dice que a él le cuesta entender las emociones de las mujeres. La compañera de trabajo se entristece un poco al oír esto, pero puede ver lo mucho que le gusta a Akane. Después de todo, ella no quería aparentar que dejaba ir a Yamada, pero Akane lo niega, diciendo que no está enamorada de nadie. Solo dice que es un amigo y que se han vuelto mucho más cercanos y abiertos el uno con el otro, y que es una gran compañía. Al terminar su turno, se encuentra con Yamada y le ofrece una cena como agradecimiento por haberle arreglado el portátil. De repente estornuda e intenta agarrarse la mascarilla, pero justo cuando una moto está a punto de atropellarla, Yamada tira de ella hacia él para ponerla a salvo. Le dice que se cuide del resfriado para que no empeore. Akane se pone muy roja y en casa le dice a Momo que ser amiga de un chico guapo y amable es una situación muy aterradora. A veces parece que bajan la guardia, como si sintieran algo por ti, pero en realidad todo es una ilusión. Y el chico guapo no es más que un hombre amable que no tiene ninguna intención de liarse contigo. Y a pesar de lo que dijo Yamada sobre que era guapa y que era un honor salir con ella, no cree que él la vea de forma romántica. Y enterarse de todo esto deja a Momo un poco decepcionada. Dice que si un chico le hubiera dicho eso, ella no habría dejado pasar la oportunidad de pedirle una cita, independientemente de que la viera de forma romántica o no. Justo entonces, Akane recibe una llamada de Runa, que quiere reunirse con ella inmediatamente. Al llegar al parque, Runa entra en pánico porque un nuevo miembro se une al gremio, y es una mujer. Odia tratar con mujeres porque siempre le quitan todo lo importante. Akane la tranquiliza y le dice que no sea tan hostil. Igual que se llevaba bien con ella, también podría acabar llevándose bien con un nuevo miembro. Runa dice que eso es exactamente lo que dijo su hermano. También dice que el nuevo miembro es amigo de Yamada y juega al mismo FPS que él. Intentó preguntarle a Yamada sobre esta chica, pero él no quiso decirle nada. A Akane le resulta extraño ver que, de todas las personas, fue Yamada quien invitó a la chica. Runa le da el número de Yamada a Akane y le insiste en que le llame para saber más sobre esta chica. La escena pasa a la escuela, donde Tsubaki se reúne con Yamada y nos enteramos de que es la nueva miembro del gremio. A Tsubaki no le gusta salir con chicas porque solo hablan de amor y romance. Para ella, lo mejor es dedicarse a los juegos. Justo entonces, Yamada recibe una llamada de un número desconocido. No contesta, y su Okamoto confirma que ese número debe de ser sin duda una chica que intenta ligar con él. Al salir de clase, vuelve a recibir la llamada y decide contestar esta vez. Al oír que es Akane, se sorprende y le pregunta cómo ha conseguido su número. Akane le explica que fue Runa quien le dio el número después de que la asustara el nuevo miembro del gremio. Ella le dice que solo quería decirle que el número es suyo. Yamada le pregunta si su resfriado ha mejorado. Akane dice que todavía está resfriada, pero que por ahora tiene que volver a la tienda para cubrir el turno de su compañera de trabajo. Tras colgar, Tsubaki le pregunta si es la misma chica del festival cultural. Yamada dice que sí, y revela que también está en el mismo gremio que ellos. Tsubaki pregunta cómo es Akane, y Yamada solo puede pensar en las caras tontas de Akane, y luego recuerda sus otras expresiones. Luego dice que realmente no lo sabe, ni siquiera lo entiende. Por otro lado, Akane llega enfadada. El dueño se disculpa por haberla llamado tan repentinamente. Después, en su vestuario, mira su móvil y se alegra un poco al ver el nombre de Yamada en sus contactos. Por la noche, en casa de Sasaki, Runa recibe una llamada de Akane, diciéndole que hoy no podrá jugar por culpa de la fiebre. Después de colgar, Runa le cuenta a Yamada cómo Akane parecía estar al borde de la muerte. En casa de Akane, ella lucha por mantenerse en pie. Intenta beber agua, pero no puede porque le duele la garganta. Tampoco ha comido nada y ni siquiera tiene medicinas, y su suerte es tan mala que Momo ni siquiera contesta al teléfono. Pero hay que hacer cosas, y ella tiene que conseguir medicinas y comida. Va por su bicicleta, pero acaba cayéndose. No puede levantarse bien porque tiene demasiada fiebre. De nuevo intenta levantar la bicicleta, pero no tiene fuerzas, y justo cuando todo parece a punto de venírsele encima, Yamada acude al rescate. Akane, que se encuentra en un estado de vértigo, se pregunta si la persona que tiene delante es realmente Yamada o si está soñando con él, porque de ser cierto, se sentiría muy mal por haber tenido un sueño tan egoísta. Al otro lado de la pantalla, Tsubaki intenta contactar con Yamada, pero este no contesta. Okamoto se burla de ella diciéndole que Yamada probablemente esté con la chica de ayer, pero al verla preocupada por esto, le pregunta a Tsubaki por qué no confiesa sus sentimientos de inmediato. Tsubaki sabe que Yamada no entiende los sentimientos de las mujeres y teme que acabe traumatizada por declararle todo lo que siente por él. Es en este punto cuando volvemos al pasado, cuando Tsubaki y Yamada eran estudiantes de primer curso. Su primera conversación fue sobre ella, acusándole de hacer trampas en una partida online de FPS. Tsubaki creía que el jugador que estaba contra ella a las 10 de la noche era Yamada y que su precisión era demasiado buena
para ser verdad. Obviamente Yamada no hacía trampa, pero Tsubaki quería prueba, así que quiso verle jugar, sentada en su regazo. Así que no tuvo más remedio que llevarla a su casa para que le demostrara sus habilidades. Tsubaki se quedó completamente atónita cuando lo presenció. La puntería de Yamada era tan buena que ella insistió en que se hiciera profesional, y a cambio, Yamada se limitó a sonreír. Ese fue el primer día que lo conoció, y la primera impresión que Tsubaki tuvo de Yamada fue la misma que la de todos los demás de la clase. Se dio cuenta de que, para ser alguien tan guapo, Yamada era una persona sencilla y tranquila a la que le encantaba la soledad. Siempre había sido una persona directa, pero en el fondo también era una persona muy amable. En el segundo año, Yamada seguía siendo muy guapo, pero aún no tenía novia. Empezaron a correr rumores al respecto, y Tsubaki le dijo que los demás lo comentaban, pero Yamada respondió que no le importaba lo que dijeran los demás. Ella le preguntó si había tenido un primer flechazo, y él le contó una historia. Hace unos años, había una chica de la cueva que le tenía mucho cariño. Todo el mundo la acosaba por ser fea, y cuando dejó de ir a la escuela, él fue quien le entregó las entradas. Incluso cuando iba al colegio sin él, se sentía desgraciada, así que él se esforzaba por estar lo más cerca posible. Sin embargo, un día ella le confesó que quería crecer y vivir con él para siempre, pero él le dijo que no era posible. Yamada se quedó a su lado y repartió los billetes, no porque ella le gustara, sino solo porque el profesor se lo había dicho, y como el acoso continuó, acabó siendo trasladada. Incluso ahora, a veces se acuerda de ella, porque la última vez que hablaron, la hizo llorar, y por eso siempre se pregunta cuál habría sido la respuesta correcta. Pero lo cierto es que aún no ha encontrado esa respuesta, y desde entonces nunca se ha sentido cómodo rodeado de chicas. Cuando Tsubaki oyó esto, solo pudo pensar en lo aburrido que es. Se dijo a sí misma que sería mejor no enamorarse de ese chico, porque si lo hacía, seguro que algún día saldría herida. De vuelta al presente, Yamada llega con medicinas y comida. Le levanta la cabeza a Kani y le da un poco de agua, pero ella tiene problemas para beber. Yamada no tarda en darse cuenta de que la fiebre es demasiado alta, así que decide llevarla al hospital. Mientras la lleva en brazos, sube a un taxi y llega al hospital, donde Kani recibe una inyección intravenosa. Varias horas después, la escena cambia de vuelta a casa, donde Kani se despierta. Solo recuerda haberse caído y se da cuenta de que no ha traído comida, pero justo cuando está a punto de salir, se da cuenta de que Yamada está a su lado. Abre la ventana para que entre la luz y se da cuenta de que no es un sueño. Yamada le dice que vuelva con Kami y le explica todo. Kani agradece que haya venido a ayudarla, aunque ya es adulta y debería cuidarse sola. Se pregunta por qué es tan amable con alguien como ella. Le agradece feliz y emocionada que le haya salvado la vida. Y después de que Kani empiece a sentirse un poco mejor, se enorgullece un poco. Se da cuenta de que si hubiera sido otra persona quien la hubiera salvado, seguramente habría entrado en pánico. Ella se pregunta por qué se siente tan segura y protegida a su lado, pero de repente siente un calambre. Yamada le dice que estire la pierna, pero como ella no le hace caso, se sube a la cama y le agarra la pierna. El dolor es increíble y Kani le lanza las piernas por encima, y mientras él esquiva sus patadas mortales, Yamada consigue estirarle y arreglarle la pierna. Al cabo de un rato, cuando la fiebre nocturna está mucho mejor, Yamada decide por fin marcharse, pero ella no quiere que se vaya, aunque no sabe cómo decírselo. Cuando son las 6 de la mañana, Momo llega con todas las cosas para llenar la nevera de Kani. Se disculpa por no haber estado cuando Kani más la necesitaba, pero cuando se entera de que Yamada vino anoche, se asusta y le pregunta si están saliendo. Kani niega que estén saliendo y dice que Yamada solo le ayudó porque es un buen tipo. Mientras va a recoger el dinero, Momo se pregunta si un hombre puede hacer tanto por una mujer de la que no está enamorado. Antes de irse, le dice a Kani que la llame si necesita algo. Para desayunar, Kani se prepara unas gachas de arroz y hace algunos trabajos para la universidad. Después de estudiar duro, entra en el juego, donde se encuentra con Sasaki y Tsubaki. Kani saluda a ambos con entusiasmo, y como Tsubaki está empezando, Sasaki les lleva a una pequeña misión de casa. Les dice a ambos que se enfrenten al jefe, mientras él se queda mirando el partido. Al cabo de un minuto, Kani y Tsubaki empiezan a forcejear. Ella pide ayuda a Sasaki, pero él se niega, porque si usa su poder, matará al jefe de un solo disparo. Así que en vez de eso, usa sus habilidades para curarlos a ambos. Kani y Tsubaki entran en modo berserk. Sin embargo, como la regeneración de HP del jefe es muy alta, sus ataques son completamente ineficaces. Así que juntos empiezan a pensar en soluciones para derrotar al jefe. Sasaki se alegra de ver que los dos se llevan tan bien. La escena cambia a la noche
y Yamada recibe una llamada de Kani preguntándole cómo derrotar a un jefe concreto. Yamada se da cuenta de que está hablando de jefes que aparecen aleatoriamente y Kani le pide que le dé una pista, ya que Sasaki no le dice nada. Yamada le sugiere que utilice una bonificación de estado contra él, así como combos para maximizar su ataque. Dice otras cosas y Kani se asegura de apuntarlo todo. Una hora más tarde, cuando el trabajo está terminado, Yamada le pregunta si esa era la única razón por la que le había llamado, pero Kani dice que también quería oír su voz. Cuelga el teléfono inmediatamente y sus manos empiezan a temblar por lo que ha dicho. Llama a Momo y este le dice que tiene que confesarle algo. Al día siguiente, se encuentra con Kani en el café. Allí, Kani le pregunta por qué la abandonaron. Momo se siente decepcionada al oírlo. Ayer, cuando Kani la llamó, Momo pensó que quería hablar de algo interesante, pero al enterarse de que no ha pasado página e incluso le pregunta por qué Takuma la abandonó, ahora se arrepiente de haber venido a hablar con ella. Sin embargo, Kani le asegura a Momo que se ha olvidado de Takuma, solo necesita entender por qué la abandonó para poder enmendar su error antes de volver a enamorarse. En ese momento, dos chicos entran en la cafetería. Cuando ven a Momo, se sientan a su lado y le preguntan por qué abandonó de repente la reunión de grupo de ayer. Momo les dice que tiene un trabajo que hacer, así que se disculpa con Kani y dice que hará algo al respecto rápidamente. Los chicos intentan acercarse, lo que incomoda a Kani y a Momo. Justo entonces, llega el camarero y pregunta si hay algún problema. Kani no puede creer que sea Sasaki, entiende lo que está pasando y ya sabe lo que tiene que hacer. Entonces, con una mirada intimidatoria, les pide a ambos que se cambien de silla. Los chicos no tienen más remedio que marcharse. Momo se sonroja ante su actitud. Se disculpa por causar problemas, pero Sasaki dice que no pasa nada. Mientras se aleja, Momo le pregunta a Kani quién era ese hombre tan guapo, y Kani le dice que es el maestro del gremio del juego al que ella juega. Momo por fin se da cuenta de lo que ha estado haciendo mal todo este tiempo. En lugar de tener citas en grupo, tiene que empezar a jugar a juegos de fantasía. Después de todo, Yamada y ahora Sasaki, dos hombres guapos, eso es todo lo que quiere para su vida. Al terminar el turno de Sasaki, Kani se le acerca y le dice que hay algo importante de lo que necesita hablar con él. Van a un parque, donde Kani decide confesarle lo que siente últimamente. Entonces, tras 10 minutos sin decir nada y muchas dudas, Momo acaba tomando cartas en el asunto y le cuenta a Sasaki que Kani se ha enamorado de Yamada. Resulta que siempre que Kani tenía problemas, eran Sasaki y Momo quienes la escuchaban y la consolaban. Así que hoy Kani quería compartir eso con ambos. Sasaki dice que Yamada es un buen tipo, pero la mayoría de la gente le alaba por su aspecto. Pero por encima de cualquier belleza, es una persona muy amable, y esa es su característica más importante. Sasaki aconseja a Kani que sea directa con él, así podrá transmitir mucho mejor su mensaje. Momo le dice que debería confesarse cuanto antes, y Kani decide que lo hará. Cuando se marcha, Momo le pide a Sasaki que se case con ella y le pregunta si quiere ser su marido. Ella le promete que cuidará de él, lo que deja a Sasaki demasiado sorprendido como para decir nada. Kani, por su parte, no puede evitar preguntarse si Yamada aceptará o no. Está muy nerviosa, pero dispuesta a aceptar lo peor. Llama al timbre y enseguida sale Yamada. En tono sorprendido, le pregunta qué hace ella aquí, pero justo cuando Kani está a punto de decir algo, fuera dos ancianos hablan tan alto que ella no puede decir nada. Yamada tiene que ir a su colegio, así que le dice que le diga lo que quiera por el camino. Kani se disculpa por no haber tenido en cuenta su horario. Dice que volverá más tarde, pero Yamada cierra la puerta con ella y le dice que espere mientras él se prepara. Mientras se cambia, Kani empieza a curarse. Después del paseo, Kani duda un poco en confesarse. Después de todo, hacerlo en plena calle no es muy cómodo. Se pregunta si debería hacerlo la próxima vez que se encuentren. Está tan ensimismada en sus pensamientos que está a punto de ser atropellada por un coche, pero como siempre, Yamada la salva, y justo cuando está a punto de disculparse por su descuido, Yamada la coge de la mano y cruza la carretera. Al llegar a la estación, Yamada le dice a Kani que la llamará cuando acabe su clase, así que si recuerda lo que quería decir para entonces, él la escuchará. Kani le pregunta si está cansado, pero a Yamada no le importa. Kani se alegra y se despide de él. Cuando empezó a llover una hora más tarde, la clase de Yamada también llegó a su fin. La mayoría de los alumnos no se dieron cuenta de que iba a llover, y como era de esperar, solo unos pocos trajeron paraguas. Okamoto va a compartir el paraguas de Yamada. Sin embargo, cuando ve que Tsubaki tampoco ha comprado uno, decide no ir e insiste en que comparta el paraguas. Al principio Tsubaki se niega, pero Okamoto le dice que es una gran oportunidad para acercarse a Yamada. Tsubaki acepta rápidamente y se va a casa con Yamada.
Por el camino comparte su experiencia en el juego y con los miembros del gremio. Sin embargo, Yamada parece estar ensimismado. Ella se pregunta si hay algo que le preocupa, pero Yamada dice que no es nada. Le da su paraguas, porque la estación está justo al otro lado del puente. Tsubaki quiere decirle algo, pero él está demasiado lejos para oírla, así que va tras él y le dice que espere. Sin embargo, acaba chocando con alguien y pierde sus gafas. Su vista es mala y no puede identificarlos. Justo en ese momento, Yamada aparece sosteniendo sus gafas rotas y sorprendiendo a todos en ese momento, Tsubaki le confiesa su amor. Se emociona y le pide perdón por ponerle en una situación tan difícil, pero al menos por hoy quiere que él solo piense en ella, aunque solo sea por un día. Por otro lado, Akane recibe un mensaje de Yamada diciéndole que no podrá ver lo que ella quiere hablar hoy. Al día siguiente, en casa de Runa, mientras Yamada le da clases particulares, Sasaki entra en la habitación. Le pregunta a Yamada si alguien se confesó ayer con él. Yamada se sorprende y le pregunta cómo lo sabe. Sasaki no puede creer que Akane haya confesado realmente. Le pregunta a Yamada qué planea hacer, pero Yamada dice que aún está pensando. Sasaki le sugiere que le dé su respuesta rápidamente, o parecería que solo está jugando con los sentimientos de la persona. La escena cambia a la tienda, donde Yamada está esperando fuera. Akane sale y pregunta qué ha pasado. Yamada se disculpa por no haber podido hablar ayer, pero Akane le dice que está bien y que no era tan importante. Mira a Yamada y se da cuenta de que parece un poco deprimido. Le pregunta qué le ha pasado. Dice que está así porque últimamente han pasado muchas cosas en su vida. Akane piensa que puede ser por el examen. Ella cambia de tema y habla de la nueva espada que ha conseguido. Yamada le pregunta cuál es su clasificación y su tipo, pero Akane no lo sabe, así que le coge la mano y se la dibuja. Le dice que si hay algo que le preocupa puede compartirlo con ella. No le gusta verle así y quiere que vuelva a ser el Yamada misterioso de antes. Yamada se sorprende al saber que Akane le considera un tipo misterioso, porque para él no es nadie. No habla mucho porque tiene miedo de herir a los demás, como le ha pasado en el pasado, porque la mayoría de las veces no entiende las bromas ni las emociones por las que pasan los demás. Akane dice que le gusta esa parte de él, que aunque no entienda los sentimientos de los demás, intenta ser amable con todos, así que no tiene por qué sentirse mal por ello. Y ella dice que es un tipo divertido con el que pasar el rato. Por la noche, Tsubaki está sola cuando Yamada llega para dar su respuesta. Sabe que será rechazada, pero aún así quiere confesarle todo lo que ha estado ocultando todos estos años. Ella le pregunta si escuchará lo que tiene que decir, y Yamada dice que sí. Tsubaki dice que le gusta desde el primer año. Le gusta mucho cómo juega y cómo mantiene la calma incluso en situaciones intensas. También le gusta cómo mira por la ventana sin preocuparse. Le gusta su voz porque es tranquila. Le gusta cómo camina y cómo habla. También le gusta el hecho de que no presuma de su buena apariencia y lo amable que es con todas las chicas que se han enamorado de él en los últimos 3 años. Sabe que ella era la persona que más le quería. Tsubaki no puede ver muy bien a Yamada, pero quizá por eso ha conseguido transmitir los sentimientos que ha estado ocultando en su corazón todo este tiempo. Ahora ya no se arrepiente de nada. Yamada le agradece su simpatía y se disculpa diciendo que no puede corresponder a sus sentimientos. Tsubaki ya lo sabía, pero al menos se alegra de que la haya escuchado hasta el final. Se despide de él, pero acaba chocando con la máquina expendedora. Yamada le pide que le deje llevarla a casa, pero Tsubaki dice que estará bien. Después de todo, no es débil. Aunque Tsubaki lo diga, la verdad es que el rechazo es muy doloroso. Por otro lado, después de arreglarse, Akane se reúne con los demás miembros de su gremio para cenar. Se sorprende un poco al ver que Yamada no está, pero Sasaki le asegura que vendrá más tarde. Hoy, Kamota les invita a cenar a un restaurante que acaba de abrir su amigo. Todos están entusiasmados, especialmente Runa, porque es un restaurante muy caro. Mientras Kamota queda con sus amigos, Akane le pregunta a Sasaki si los estudios de Yamada van bien, ya que el otro día oyó muchos golpes. Sasaki le asegura que Yamada ni siquiera se molesta en estudiar porque es muy inteligente. Al oír esto, Akane se pregunta cuál podría ser la razón. Pronto empieza la cena, y para cuando Akane se come la carne, está tan buena que se le deshace por completo en la boca. Pronto llegan otros platos, muy caros e increíblemente sabrosos. Todos disfrutan comiendo y bebiendo. Poco después llega Yamada. Runa, presa del pánico, le dice que tenga cuidado con Akane porque no está en sus cabales. Yamada no entiende lo que Runa quiere decir hasta que ve a Akane, que está totalmente bíblica. Como el zumo caro estaba tan bueno, acabó bebiendo demasiado y empezó a comportarse de forma extraña después. Runa le dice a Yamada que ahora tiene que cuidar de ella. Kamota le dice a Yamada que primero cene, diciendo que el problema con Akane puede resolverse fácilmente reservando un taxi para más tarde. Pero Yamada dice que no le importa dejarla en casa. Primero le da a Akane un poco de agua de la máquina expendedora. Con eso, ella por fin recapacita y empieza a preguntar qué hace él aquí.
Yamada le explica lo sucedido y Akane se disculpa por molestarle una vez más. Pero Yamada dice que está bien, pero que se está haciendo tarde, así que va a dejarla en casa. Akane dice que ya puede irse sola a casa, pero Yamada se niega. Como hay mucha gente borracha, no es seguro que una mujer tan guapa como ella se vaya sola a casa. Le coge de la mano y se va a casa. Poco después, el tacón de Akane se atasca. Ella intenta sacarlo, pero no puede, así que Yamada la ayuda. Akane le mira y se pregunta por qué es tan amable con alguien como ella. Después de ayudarla, Yamada vuelve a cogerla de la mano y se va a casa. Cuando llega allí, se despide de ella y, cuando está a punto de marcharse, Akane le pregunta de repente si le gusta, porque la forma en que se comporta últimamente le ha dado esa sensación. Ella se disculpa por hacer una pregunta tan absurda, pero Yamada sonríe y responde que por fin le han pillado. Akane se muestra incrédula. Ella le dice que probablemente no ha entendido lo que quería decir, pero Yamada le confiesa su amor por ella. También le dice que no le importa si ella lo olvida, porque a la mañana siguiente, si ella lo había olvidado, él volverá a confesarle su amor al día siguiente, hasta que ella lo recuerde. Akane se emociona, porque después de haber sido abandonada y empezar a odiarse por no ser capaz de entender cuál fue su error, se le da la oportunidad de sentir un amor verdadero mucho más intenso que el anterior. Se pregunta si realmente quiere amar a alguien como ella, pero Yamada la abraza con fuerza y le confiesa una vez más su amor, diciéndole que la quiere. Y entonces aprovechan la noche para hacer un niño, y así acaba el anime. Muy bonito, realmente lo disfruté. Grado 10. Bueno, si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, compartirlo con tus amigos y ver los demás videos que hago en el canal.